Hola, que Dios te bendiga. Hablemos un poco este día sobre los hechos económicos, sociales y políticos ocurridos en El Salvador entre 1932 y 1960 en la materia de estudios sociales. Aprendamos un poco con la información de nuestro libro. Vamos a la página 166 y el primer temita en azul que veremos son los antecedentes. Leamos y vamos subrayando. En los primeros 30 años del siglo XX, quiere decir de 1900 al 2000, es el siglo XX. Entonces, en los primeros 30 años acontecieron en el país hechos de gran importancia que tuvieron a los orígenes de la actual base económica. El Salvador se benefició con la siembra y exportación del café, el cual llegó a convertirse en el cultivo que más ingresos económicos generaba al país. En 1929 los precios del café bajaron debido a una crisis económica mundial, afectando la producción y con ello a los trabajadores campesinos e indígenas de las fincas. También ocurrieron sucesos políticos violentos, ya que los gobiernos en el país tomaron el poder mediante la fuerza, es decir, que no fueron elegidos por el pueblo mediante el voto. Ellos tomaron la región a la fuerza, porque se sentían poderosos y tenían, pues, era la parte militar, ¿verdad? Entonces se aprovechaban de eso. A esto se le conoce como golpe de Estado, hecho que viola los derechos del ciudadano de elegir a sus gobernantes e instala un gobierno no democrático. O sea que el pueblo no eligió a su gobierno. No es como ahora en día, ¿verdad? Que las personas adultas con identificación pueden votar, emitir su sufragio para elegir al gobernante del país. En aquel entonces se daba lo que era el golpe de Estado. Gobernaba aquel que lo hacía a la fuerza, porque tenía más poder. Hablemos un poco sobre el general Maximiliano Hernández Martínez. Dice que en 1931, mediante un golpe de Estado, tomó el poder el general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, contra la voluntad del pueblo, él subió al poder y dice que su gobierno se extendió hasta el año de 1944, dando inicio a un nuevo periodo en la historia política de El Salvador, protagonizado por los militares. Estando en el poder, ordenó la matanza de campesinos e indígenas durante la insurrección de 1932, debido a que el gobierno les había quitado sus tierras. En vez de negociar por las tierras, él lo que hizo fue y mató a los dueños de esas tierras, que eran campesinos e indígenas. Y eso se conoce como la matanza de campesinos e indígenas durante la insurrección de 1932. En este hecho tuvo participación Agustín Farabundo Martí, político y líder revolucionario que se involucró en las luchas populares contra los gobiernos militares. Agustín Farabundo Martí fue conocido por no estar de acuerdo con lo que hacía el gobierno y entonces quería revolucionar todos esos actos. Al gobierno de Maximiliano Hernández también se le llamó dictadura, porque llegó a tener el poder total para tomar decisiones y modificar leyes, permitiéndole extender su mandato por varios periodos. Algunas de las obras realizadas durante su mandato fueron la creación del Banco Central de Reserva y del Banco Hipotecario, eliminación de la deuda externa y la construcción de la carretera panamericana y del puente Cuscatlán. Esto de la dictadura era muy interesante porque él no dejaba que nadie tomara decisiones más que él. Él quería hacer lo que él decía, pues él creía que tenía el poder total. Pero
En 1944, estudiantes, trabajadores de la industria, mercados y transporte en general decidieron no trabajar para pedir al gobierno mejores condiciones laborales y económicas. Imagínense, se propusieron no trabajar, o sea, el país se quedó inmóvil, sin desarrollo económico por un momento. A este hecho se le llamó huelga de los brazos caídos. Aquí está, miren, miles de personas recorrieron las calles pidiendo libertad. Y aquí dice, pobladores y pobladoras que se unieron a la huelga de brazos caídos en Santa Ana en 1944. Y si observan la foto es bastante viejita y se puede ver lo que es nuestra alcaldía, el teatro, el parque central. Y así, lo que obligó, dice, al general Hernández Martínez a abandonar el poder. El país entero se detuvo para quitar a este dictador del poder, porque lo que él hacía era dañar al pueblo salvadoreño, en lugar de buscar su beneficio. Luego vino a cargo el general Salvador Castaneda Castro, quien gobernó El Salvador entre el año de 1945 y 1948. Durante su gobierno realizó los primeros estudios para la creación de una presa hidroeléctrica sobre el río Lempa y la creación del Seguro Social. Luego del gobierno del general Salvador Castaneda Castro, un golpe de Estado promovido por el movimiento de la Juventud Militar en 1948 puso fin al gobierno y se nombró un Consejo de Gobierno revolucionario para que asumiese el poder mientras se convocaba a elecciones. Luego de esto, el teniente coronel Óscar Osorio fue presidente desde 1950 hasta el año de 1956. Durante su gobierno, el país gozó de estabilidad económica debido a los buenos precios de la venta del café y la diversificación de la producción, lo que permitió realizar importantes obras como Carretera del Litoral, la presa hidroeléctrica 5 de noviembre y el Puente de Oro sobre el río Lempa. También creó instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, conocido como el ISS, que es para la salud, ¿verdad? El Instituto de Vivienda Urbana. Y ahora vemos una línea de tiempo. En esta línea de tiempo recordaremos lo que hemos leído en nuestro libro. Vemos que empieza en 1929 y termina en 1960. Veamos, en 1929 fue la crisis económica mundial. De 1931 a 1932 vemos que estaba a cargo el general Maximiliano Hernández Martínez y fue la insurrección campesina, que fue la matanza de campesinos e indígenas por sus tierras. Para el año de 1944 a 1948, específicamente en 1944 se dio la huelga de brazos caídos, que fue cuando los salvadoreños decidieron ponerse de acuerdo y no trabajar. De 1944 a 1948 estuvo a cargo el general Salvador Castaneda Castro y para 1950 a 1956 estuvo a cargo el general Óscar Osorio. En 1950 se dio la proclamación de una nueva constitución. Querían nuevas leyes, nuevas oportunidades. Para 1956 a 1960 estuvo a cargo el teniente coronel José María Lemus. Ahora, en tu libro, resuelve la página 168 y 169 y si es necesario vuelve a ver este video o a leer tu información del libro. Que Dios te bendiga, feliz día.